Muy bien, pues muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro taller de introducción al vino. Este taller va a tener un nuevo enfoque, conociendo procesos nuevos, marcas nuevas, nuevos comunes, para que redondeemos nuestros conocimientos del vino. Vamos a continuar con nuestra amiga Gloria, quien nos ha ayudado mucho en todo esto. Y pues, adelante, Gloria. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Pues muchas gracias por darme la oportunidad de este segundo año de iniciar otro curso con ustedes. Le platicaba al doctor Gloria que la dinámica de este año me gustaría que fuera así de vino, pero desde otro enfoque, como tomándolo muy diferente como todos los cursos te los dan, de las denominaciones de siempre, de los vinos de siempre, con lo que ya todo el mundo, a lo mejor directa o indirectamente, ya han ido conociendo y ya han ido probando, ¿no? Entonces, esta clase, la primera, va a ser un poquito técnica, si acaso, pero nada más para que recordemos todos los términos que debemos de tomar en cuenta cuando estemos hablando de otros países, de otras técnicas. Ahorita vamos a hablar un poquito de las partes de la uva, cómo catar un vino. Les conseguí un guión de cata profesional de cómo lo hacemos los sommeliers, para que veamos cómo vamos separando todas las partes del vino cuando nosotros estamos probándolo. Porque es muy diferente a que digamos, este vino es bueno o es malo, a que digamos, está bien hecho, pero no me gusta, ¿vale? Porque sí es un tema muy subjetivo, pero sí hay parámetros y sí hay diferentes criterios para saber si un vino está en equilibrio o no. Entonces esa parte la vamos a estar practicando mucho en el curso y las siguientes clases ya va a tratar un poquito más de diferentes países. En cada país, más que hablar de su geografía, de sus suelos y demás, nos vamos a enfocar a lo que está haciendo el país como región, ¿no? Por ejemplo, en España vamos a ver qué otras denominaciones están llegando a México, qué otras cosas están haciendo en viñedos, ¿no? Cuando vayamos a Australia, igual vamos a ver cómo es la tecnología en Australia y demás, ¿sale? Entonces, vamos a iniciar. Les traje hoy 4 vinitos, porque bueno, vamos a empezar a probar lo que son los monovarietales, sin barrica o con muy poca barrica, para que aprendamos también a diferenciar el sabor de un vino sin madera, sin nada, como en su estado más natural, para que empecemos nosotros a ejercitar mucho nuestros sentidos, la boca, el gusto y demás, ¿sale? Entonces, ¿alguien recuerda lo que era la franja del vino? ¿Lo vieron con algún otro sommelier? Yo creo que es la franja donde se dan los principales vinos, los mejores vinos. Dentro de estos parámetros, dentro de esta franja, van a estar en general los países en donde es propicio cultivar la vid. Cultivar la vid, ¿qué quiere decir? Bueno, que tenga el clima idóneo, que tenga los suelos también característicos, que la vid también se dé muy bien ahí. Recordemos que la uva, hay diferentes tipos de uva, vinos para mesa, diferentes uvas, uvas para mesa, uvas para destilar, diferentes tipos de fruta que van a servir o no para lubricar el vino, ¿no? Entonces, obviamente, también aquí cabe mencionar que todo esto del calentamiento global y demás es lo que nos ha permitido que regiones que antes no nos imaginábamos que iban a producir vino, pues ya están produciéndolo, ¿no? Y también en lo que va a influir es que en épocas como de vendimia, de cosecha y demás, y los meses que eran característicos que se dieron esas actividades, pues hay meses que o hay que adelantarlos o hay que retrasarlos más, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es en México. En México, la cosecha más o menos es como de agosto a octubre. Pero lo que está pasando mucho en Ensenada es que como la temperatura es demasiado caliente, tienen golpes muy fuertes de calor. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que adelantarse a la vendimia y muchas veces eso trae problemas, porque ahorita les voy a enseñar cómo es la uva por dentro. Si la uva no está madura en su totalidad, en todas sus partes, eso a la larga nos puede provocar problemas en la vinificación tal cual, ya en la bodega con el enólogo, ¿vale? Ahora, estas son las partes de la uva. Creo que han visto este tema muchísimas veces, pero bueno, es para recordarles un poquito y para que también veamos que cada parte de la uva, cada polifenol, cada semillita y demás, tiene, digamos, una relación directa para cuando tú vas a hacer el vino y parámetros para cuando vas a cosechar la uva. Por ejemplo, tenemos la semilla. La semilla es lo que nos va a determinar muchas veces la madurez del vino. Por ejemplo, si yo estoy en el viñedo, puedo ver mi uva muy madura, redondita, gorda y llena de jugo, ¿no?
Pero eso no quiere decir que ya sea el tiempo idóneo para que yo haga la vendimia. Tiene que estar la uva toda madura, quiere decir, eso se llama madurez fenólica. Quiere decir que por dentro y por fuera, tanto sus partes de semilla, de pedúnculo, de pincel y demás, está tan madura como lo de afuera. Ahora, ¿cómo lo determinamos también en el viñedo? Hay una cosa que se llama Brixómetro y se mide en grados Brix. El grado Brix es el que mide el grado de azúcar que va a tener la uva. Generalmente los parámetros, más o menos, van de los 23 a los 25 grados Brix. Cuando un enólogo recoge una uvita, la apachurra tantito y esa gota cae en el aparatito. Entonces le toman la medida y ahí dice 25 grados Brix, ¿no? O 23 o 24, dependiendo qué es lo que él quiera y qué tipo de vino quiera hacer. Ahora, después de eso, ya tienen que checar la semilla, el pedúnculo, porque puede ser que sí, tiene muchísimo jugo y ya tiene el azúcar que yo necesito el agua, pero por dentro esa semillita puede estar verde. Eso es lo que pasa mucho en México, que yo tengo mucho azúcar, mi agua está muy gordita, pero por dentro sigue verde. Entonces es un problema porque no lo puedo dejar más tiempo en el viñedo, sino sigue generando azúcar, pero a la misma vez no tengo madurez aparte. Entonces tenemos que ir monitoreando bastante bien el viñedo y el enólogo tiene que ir como que midiéndole bastante por GPS, siempre tiene viticultores a lo largo del viñedo. Generalmente en esa época se contrata más gente de la que trabaja en la bodega, ¿vale? Y bueno, la planta en sí de la uva el género es Vitis, el grupo es del europeo y la especie como tal es vinífera. No sé si alguien haya oído hablar por ahí de la filoxera, ¿alguien le suena la palabra? El lobo Exactamente. Bueno, más o menos por ahí como por 1860 en Europa arrasó este bichito con todos los viñedos y estos bichitos lo que más destacaban era la planta europea, digamos que el tallo de la planta europea era lo que arrasó. Entonces con la tecnología fueron viendo que en América la planta americana era la que menos era atacada por la filoxera. De hecho, a nivel mundial el único país que nunca fue atacado por la filoxera es Chile. Entonces, cuando les digan, es que estos vinos son de pie franco, quiere decir que en esos viñedos no hubo filoxera. O también pueden ser viñedos prefiloxéricos, ¿no? Que a lo mejor no les llegó, a otras partes sí les llegó, pero bueno, ahí tienen como la calidad de la uva. Esto es más o menos porque lo van a escuchar en algunas catas y demás. Entonces se dice que lo que yo necesito hacer son portainjertos. El portainjerto es que en la base tú tienes la planta americana y la Vitis vinífera, que es la europea, la que tiene Chardonnay, Merlot, Pinot Noir y demás, es la vinífera europea. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Estoy muy rápido. Eso es importante porque luego les van a decir mucho vinos prefiloxéricos, vinos de pie franco y demás, ¿no? Entonces, los polifenoles más importantes de los que siempre vamos a estar hablando, sobre todo cuando pasemos a catar los vinos, son los taninos y los antocianos. Los taninos es un compuesto que está naturalmente tanto en la uva como en la barrica. A ratito vamos a ver qué es lo que le hace la barrica a un vino, ¿sale? Y los antocianos son los que le dan el color. Entonces hay una cosita que dice ahí pruina. La pruina, digamos que es una telita que cubre a la uva y esa telita es la que nos va a ayudar a que siempre tenga las levaduras pegadas a la uva. Las levaduras, acuérdense que nos van a ayudar a fermentar el vino cuando ya estemos en la bodega. Pero esa parte es muy importante porque también la purina va a sostener mucho los antocianos, que son el color que le vamos a dar al vino cuando estemos elaborándolo, ¿no? Entonces, lo más importante que debemos aprender de esta parte, y también todos los enólogos se los van a decir, si tú no tienes una buena calidad en el viñedo, si no tienes buena uva, es muy difícil que ya en la bodega tú puedas hacer más con el vino, ¿no? Es como un chef. Si tú le traes un buen corte de carne, un pescado bastante fresco, mariscos y demás, ya también depende mucho su astucia en la cocina y podrá hacer un buen producto. Pero también igual en el vino, si no tengo una buena uva, si no maduró bien, entonces ahí es muy difícil ya que se puedan corregir muchas cosas en el viñedo, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Bien? Y el ciclo vegetativo, aquí es lo que les mencionaba, por ejemplo, de Ensenada o de otros países. Siempre va a haber un ciclo vegetativo que es cíclico dentro del crecimiento de la uva. Se da una vez al año, la vendimia es de agosto, octubre más o menos, y bueno, dependiendo del clima y del cambio de estaciones, nos van a retrasar o nos van a adelantar más estas actividades. Digamos que la etapa más importante dentro de toda la maduración de la uva viene desde la brotación y la floración. ¿Por qué? Porque generalmente en enero, febrero, hay
heladas dentro de los viñedos. Entonces, si no brotaron bien las uvas, si no hubo una buena floración, buenas tardes, entonces no vamos a tener un fruto de calidad, o a lo mejor el viñedo puede producir mucha uva, pero no va a producir la uva que nosotros necesitamos, ¿sale? Entonces aquí también un término que vamos a estar escuchando muchísimo: a mayor producción, cuando el viñedo es muy joven, digamos unos 5, 10, 15 años, el viñedo me puede dar mucho vino. Cuando ustedes vean fichas técnicas en alguna etiqueta, siempre les va a decir, pues 3.500 kilos por hectárea, 4.500 por hectárea. Eso quiere decir que entre más joven es mi viñedo, más vino puedo producir, pero la calidad de ese viñedo o de ese vino va a ser estándar, ¿no? Estándar, bebible, pero no va a llegar a puntuaciones, ni va a llegar a un vino muy elegante, ni le va a meter mucha barriga. Entre más años tiene un viñedo, menos vino va a producir, pero ese vino que va a producir va a ser de muy alta calidad, va a ser muy longevo, lo puedo meter bastante tiempo a la barriga y seguramente va a estar dentro de los mejores viñedos. Entonces, cuando vayan a catas les van a decir, es que este vino es de viñas centenarias, o los viñedos de esta bodega tienen de 60 a 70 años. Entre más años, muchísima más calidad en el vino, ¿sale? Y el embero, pues es cuando vas al viñedo y la época es de embero, es muy bonito porque sí realmente ves cómo todas las uvas están cambiando de color y sí se generan todas estas tonalidades que ven en la foto. Desde aquí, digamos que el enólogo ya empieza a contratar a todos los viticultores para que empiecen el muestreo, ¿sale? Una cosa muy curiosa que hacían en Casa Madero hace como 8 años, los mismos son los dueños de esa bodega, y tenían un perro, una perrita, pastor alemán. Bueno, la perrita se paseaba en el viñedo ya en época de vendimia y se comía las uvas. Y quién sabe cómo le hacía la seña al enólogo, a Daniel mismo, y ya le avisaba cuando las uvas de esa parcela ya estaban listas para cosechar. Entonces, bueno, como el dato curioso, ¿no? Y también cuando estén dentro de un viñedo se van a dar cuenta de cuando ya es época de vendimia, porque las uvas ya están muy hinchadas, llenas de jugo y demás, ¿sale? Entonces hasta aquí ¿Cuándo se aprovecha cuando está madura la uva? ¿Cómo? Para hacer el vino se aprovecha cuando está madura. Exacto. Entonces aquí es muy importante, sobre todo con el cambio climático, ya cada vez hay más tecnología para muestrear todos los viñedos, porque puede ser que esta hilera ya esté lista para cosechar, pero la hilera de acá no está lista. Entonces, muchos enólogos lo que nos comentaban que hacían es que, por ejemplo, ahorita ustedes en esa foto no hay muchas hojitas, pero cuando ellos ven que la uva ya sobremaduró de una parte del racimo, lo que pueden hacer es ir cortando hojas, y esas hojas, pues obviamente al final del día le van abriendo más luz al racimo, y entonces la parte que no ha madurado tal cual, esa hoja que estamos podando, va a permitir que le entre la luz otra vez, ¿sale? Ahora, los expertos en ampelografía o lo que es el viñedo, por la hoja podemos determinar la variedad de la uva y también si tiene enfermedades y demás. No muchas veces se llena al principio por la uva en sí, porque pues los granos pueden ser del mismo tamaño, pero la ampelografía, por ahí si quieren ojear el libro, es la parte que estudia la forma de la hoja, y dependiendo cuántos orificios tenga y demás, van a decir que es un Syrah, es un Cabernet y demás, ¿no? Entonces es muy interesante porque nos tocó ver cómo va el enólogo y no hay ningún nombre en la parcela, dice, pues esta es una Cabernet y esta es un Syrah, y nada más iba recortando las hojas y recolectando información, ¿no? Entonces es bastante interesante por ahí. ¿Alguien ha escuchado el término terruño o terroir? Bueno, el terruño o el terroir, digamos que son todas las condiciones que engloban el que yo pueda hacer un buen vino por todo lo que me influencie dentro de las características o la personalidad de una etiqueta, ¿sale? Entonces son 4 factores en general para que se dé el cultivo de la vid y yo pueda tener un buen vino. Primero, el clima. ¿Alguien ha escuchado los tipos de clima para la uva? ¿Qué necesita decir la uva? Así a grandes rasgos en el viñedo. Diferencia de temperatura, que haya mucho calor y que esté muy fresco. Exactamente, perfecto. Necesitamos lo que dice el doctor, una diferencia térmica bastante amplia. ¿Por qué? Porque en el día necesito que mi uva se cargue de azúcar, coma y digamos que engorde, ¿no? Y en la noche necesito que se calme tantito para que absorba y para que ella misma se adecue a todo lo que absorbió en el día. Entonces todo ese calor que está absorbiendo en la mañana o en el día, en la noche lo tengo que calmar un poquito. Entonces está el clima mediterráneo y está el clima continental. El clima mediterráneo puede ir hasta los 36, 37 grados centígrados, pero en la noche baja la temperatura a unos 10, 12 grados. Entonces eso permite que las uvas no se estresen. Recordemos que la uva, digamos que es como
como una personita, ¿no? No se debe de estresar, porque lo que pasaría es que luego sigue trabajando, y entonces no la estás dejando descansar, te va a producir mucho azúcar, por dentro va a seguir verdecita, no va a estar madura, y ahí sí ese vino no te va a servir para nada, ¿no? Y la otra parte es el suelo. Los suelos deben de ser especiales para el cultivo de la vid, por eso no la puedo cultivar en ningún otro lugar, ¿sale? Ahorita, no sé si alguien ha pasado por Mazarik, ¿ubican Mazarik y Mariano Escobedo? Bueno, hay un concepto que está interesante por si lo quieren ir a conocer. Digo, estamos como todos muy escépticos en ese tema, pero bueno, hicieron un viñedo urbano, ¿no? Entonces se llama vinícola urbana, y en la azotea de un edificio, de un penthouse, pues digamos que adecuaron todo para cultivar la vid. Obviamente no dan un vino de muy buena calidad, pero de lo que se trata es de que la gente pues, vaya a conocer para la elaboración del vino y que vea, que esté como más en contacto con la cultura para no tenerse que ir a lo mejor a Freixenet, nada, ¿no? Pues está interesante para que lo vayan a conocer, pero para los que estamos así en el vino decimos, híjole, ¿no? O sea, sí se nos hace raro ver un viñedo en la azotea, ¿no? Pero bueno, está interesante esa parte. A la uva no le gusta mucho el agua, no debe estar en suelos bastante húmedos. De hecho, lo que necesita son suelos muy pobres. Los minerales que más vamos a encontrar en estos suelos pues es caliza, pueden haber suelos arcillo-arenosos, pueden haber suelos de marga, pueden haber suelos como este suelo es de España, si no me equivoco, de Priorato. Las piedras son bastante grandes. ¿Y qué es lo que hace ahí especial ese viñedo? En el día, cuando el sol está dando, toda esa piedra está absorbiendo el calor. Y en la noche, aunque tienes un clima bastante frío, por dentro le estás dando a la raíz lo que realmente necesita, que son todos esos nutrientes, ¿vale? Y luego, bueno, en la parte yo diría que más importante después de que tienes todo esto, el viñedo en control, pues es el hombre en sí, ¿no? Ya entra la mano del hombre en la elaboración, desde la bodega hasta su comercialización. Porque le pueden entregar una muy buena uva desde el viñedo, la pudo recolectar muy bien en sus torbas y llevarse a la bodega, pero si no le da el cuidado adecuado, si a lo mejor algo le empezó a fermentar desde el viñedo, entonces ahí ya empieza a haber problemas con la calidad, ¿sale? Y por último la vid, que todas estas condiciones nos van a dar un idóneo para que siempre esté en cuidado la uva. ¿Hasta aquí vamos bien? A eso se refiere el terruño. Muchos se los van a encontrar en las cartas o en una revista. Decimos, bueno, el terruño del priorato, el terruño se refiere a englobar todos estos aspectos para tener un buen vino. Y aquí viene la composición del vino para que empecemos a entender por qué me puede gustar o por qué no me puede gustar y qué cosas contiene el vino. Lo que más va a contener pues es agua, al final de cuentas. Y estos ácidos que les puse, el ácido málico, el ácido cítrico, el ácido tantárico, son los ácidos que ya están en la uva desde el viñedo. Estos ácidos yo los tengo que domar cuando hago el vino. Ahorita vamos a ver algo que se llama fermentación maloláctica. Si yo dejara el vino con ese ácido málico, sería inbebible porque me puede lastimar hasta la boca. Los taninos que les comentaba que ya están en la uva y que después me los voy a encontrar en la barrica, que ellos son los protagonistas principalmente de que un vino tenga guarda, ¿sale? Entonces también ese es un tip para cuando ustedes estén armando su cava, vayan a una tienda especializada, puedan ver qué vinos pueden envejecer en mi cava y cuáles me los tengo que beber rápidamente. Los azúcares los puse ahí porque bueno, es un tema como bastante, digamos que varía de un vino a otro. Cuando un vino fermenta, generalmente me voy a acabar todo el azúcar en la fermentación para que produzca alcohol, pero dependiendo qué tipo de vino vaya a ser, me puede quedar azúcar residual, o si voy a hacer un vino de postre, un vino de ice wine o un cosecha tardía, todos estos vinos, pero bueno, es un factor muy importante determinar la calidad de un vino, ¿sale? Aquí es muy importante porque yo he tenido como mucha gente desde que trabajaba en la Castellana que llegaban clientes y te dicen, oye, es que quiero un vino tinto que sea dulce. Y yo, pues es que los vinos tintos no son dulces, ¿no? Aquí un término que siempre vamos a estar escuchando, la columna vertebral de un vino es la acidez. Si un vino no tiene acidez, no es vino, pues está echado a perder, ¿no? Entonces, una cosa es que te gusten los vinos dulcecitos, que entonces te puedes tomar un oporto a lo mejor, pero los vinos tintos deben de ser secos en su mayoría, o van a tener un 5%, un 8% de azúcar residual, pero el vino no es dulce. Puede ser afrutado, que ahorita en casa vamos a ver qué es la diferencia entre dulce y afrutado. ¿Sale? El alcohol, lo más que va a producir de alcohol un vino, a diferencia de como veíamos en los destilados el año pasado, solamente puede llegar a 16 grados. A 16 grados, cuando está fermentando, ya, ahí se muere la levadura y ya. Entonces, y los antocianos, los que les decía que le daban el calor. Si
¿Quieren? Podemos ir sirviendo el primer vino, el Sauvignon Blanc. ¿Vale? Vamos a ir catando para los que ya nos dio calorcito. Entonces, hasta ahí vamos bien con todos los componentes del vino. ¿Y cómo percibimos los aromas? Que es mucho de lo que nos vamos a estar enfocando en las clases. Esto es un poquito de cómo me han enseñado en catas y demás de cómo funciona el cerebro para nosotros percibir los aromas y cómo los familiarizamos nosotros. Son 3 factores en específico. Uno es la propiedad del alimento. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando huelo, hay diferentes sustancias, por ejemplo el lianol, que al final de cuentas te da el aroma del plátano, ¿no? Pero hay diferentes alimentos que yo ya tengo registrados en mi cabeza y para mí puede ser el plátano, pero para el doctor puede ser la carambola, ¿sale? Pero ese es un factor en mi cerebro que dependiendo todo lo que haya vivido, a qué me dedico, con qué aromas estoy más familiarizado en el día a día, para que a mí me huela plátano y a él le huela carambola, ¿sale? Ahora, percepción en boca. La percepción en boca es bien importante, sí. Muy bien. La percepción en boca va a ser muy importante y de ahí es donde decimos, cuando vayamos a una cata, pues no hay que fumar, no hay que llevar perfume, hay que tener bastante iluminación en la sala y demás, porque todo esto va a influir en el que yo pruebe el vino. Obviamente, si estamos enfermos de gripa, pues está muy difícil que percibamos igual el vino que alguien que no está enfermo, ¿no? Y siempre se recomienda, antes de empezar la cata, por eso les pusimos el vasito de agua, siempre antes agua y ya luego nos tomamos el vino. Y factores psicológicos y sociales, eso yo lo relaciono más bien con la memoria olfativa, ¿no? Porque tú lo relacionas con lo que has vivido, con lo que te recuerda. Me ha tocado mucho estar en catas que huelen un vino con barrica y me dicen, es que huele el baúl de mi abuelita. No sé a qué huele el baúl de tu abuelita, ¿no? Pero lo relaciono exactamente, ¿no? Pero aquí ya tiene mucho que ver con lo que tú estés trabajando. Entonces es como si nuestro cerebro tuviera un archivero grande y entre más yo voy catando, por eso la verdad es que sí es una práctica muy divertida, tú vas conectando tu cerebro con tu lenguaje, porque no sé si les ha pasado muchas veces que prueban algo y dicen, es que huele a, aquí, y huele a, y sabe a. Entonces lo que vamos a ir haciendo a lo largo de las clases, vamos a ir conectando más y más nuestro cerebro, y ahí sí ya van a decir, huele a plátano o huele a carambola y demás, ¿sale? Entonces, vamos a empezar catando este vinilo y al final nada más vamos a retroalimentar con el guión de cata que les voy a mostrar. ¿Alguien ya había probado un Sauvignon Blanc? Bueno, la bodega que les traje hoy se llama Carmen. Son vinos de Chile. La verdad es que a mí me gustan mucho porque se me hace que están muy bien trabajados. Cuando pasemos esas clases van a ver que el tema es delicado en Chile. Lo que pasa es que de Chile llegaron hace como 5 o 7 años bastantes vinos que no eran de la calidad tan adecuada, porque también llegaron muchos vinos de muy bajo precio. Entonces, ¿qué pasó? Que la gente los empezó a relacionar con que Chile hace malos vinos o Chile nos manda lo que les sobra. Y pues realmente no. De hecho, como les decía, ellos tienen viñedos que ni siquiera los atacó la filoxera, tienen la mejor tecnología, la mejor etnología. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuando probamos un vino chileno? Hay un compuesto que se llama piracina. Las piracinas, el aroma que nos van a dar tanto en vinos blancos como en vinos tintos, obviamente deben estar bien trabajadas porque si no realmente no es un aroma, es un defecto. Huele como a pimiento morrón fresco, como cuando vas al mercado y lo hueles sin cocer, sin nada, o el chile, todos estos colores que conocemos de los chiles pimientos, ¿sale? Entonces la Sauvignon Blanc en sí, la uva viene de la parte de Francia, de la zona norte, de Burdeos, pero bueno, ellos lo han desarrollado bastante bien. ¿Cómo son los Sauvignon Blanc? Casi no van a tener barrica. Cada que se encuentren un Sauvignon Blanc es muy raro que se encuentren un Sauvignon Blanc con barrica. Y van a ser vinos muy frescos. ¿Cuál es la tipicidad? Van a oler mucho como a hierba, como a pasto, como a mandarina. Van a ser aromas como bastante cítricos, sobre todo. Puedo ver ahí por ahí la piel de la lima. Y acuérdense que también lo importante en el vino blanco es la temperatura. O sea, el vino puede ser muy bueno, pero si yo no lo tomo a la temperatura adecuada, pues ahí sí no me va a ayudar bastante. Entonces, ¿cuál es el primer aspecto de una cata? El color. El color, exactamente. Y en el vino blanco, ¿qué colores voy a ver si es un vino joven? ¿Qué colores ven aquí? ¿Qué tonalidades? Exacto. Como verdosos, ¿no? Muy claritos, exactamente. Eso es bien importante para cuando vayan a una tienda. Si yo voy a una tienda y voy a comprar un Sauvignon Blanc que no tiene barrica y es un 2013,
¿Qué creen que pasa si yo veo el color dorado, pajizo? Ya está pasado. Exactamente, ya está pasado. Y hay muchos remates en muchas tiendas que yo he visto que te quieren vender el vino a 90, 100 pesos y dices que ese vino ya está pasado. O sea, sí me lo compro, pero para hacer una vinagreta o algo así. Entonces, ¿Cuánto cuesta un vino blanco? un vino blanco, Promedio, sí. No, si no tiene barrica y es un 2013, yo diría que te lo bebas dentro de los primeros 6 meses. Porque también ya trae un respaldo de que ya viene del almacenamiento, de mi bodega y aparte de origen, ¿no? Entonces ahí pudieron haber pasado otros 7 meses, tal cual. Entonces tú lo vas a almacenar bien en tu cava, pero no sabes realmente cómo te lo están dando en aquel, ¿no? Entonces siempre estos colores deben de ser así. Siempre debe ser límpido, brillante. ¿Ve a alguien algún sólido que no deba de estar por ahí? Ahora, si pasamos por las paredes de cristal, el vino, algo que no hacemos mucho en los destilados, ahí vamos a ver la viscosidad del vino. Y ahí vamos a determinar algo que se llama piernas o lágrimas, dependiendo de cómo estemos. ¿Sale? Entonces, eso está relacionado mucho con los alcoholes que se generan dentro de la elaboración. Entonces, si las lágrimas caen más lento, podemos relacionarlo con que tenga mayor cantidad de alcohol. Si caen más rápido esas lágrimas, podemos también relacionarlo con que el vino no está muy alto en nivel alcohólico, ¿sale? En Chile la verdad es que los vinos no van a ser tan alcohólicos, llegan como a los 13, 13,5, 14 grados máximo. En donde sí se van a encontrar vinos muy alcohólicos en México, llegan hasta los 16 grados, ¿no? Entonces nos vamos a la segunda etapa, que es nariz. Primera nariz y segunda nariz. ¿Qué aromas se encuentran en la primera nariz? Aquí les traje, no se alcanza muy bien a ver, pero bueno, les traje la rueda de los aromas. La rueda de los aromas nos ayuda mucho a determinar si estamos oliendo un aroma primario, secundario o terciario. ¿Alguien había escuchado de esos aromas? ¿O alguien me puede decir? ¿Sí? Ah, muy bien. Los aromas primarios, ¿a qué están oliendo sin moverlo? ¿Qué frutas huelen? Piña, lima, manzana. Ahora algo bien importante, la nariz también nos puede decir si el vino está a temperatura. No sé si les ha pasado. O sea, a mí cuando me han dado el plato digo, no, o sea, primero enfriarlo o baja la temperatura y luego lo catamos, ¿no? Entonces esta es la intensidad aromática y es la primera nariz. Es la personalidad del agua tal cual del viñedo. ¿A qué huele una Sauvignon Blanc? Pues esto es a lo que huele una Sauvignon Blanc, a la fruta que tú hueles. Rotamos el vino. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos volatilizando los aromas. Todos esos químicos, todas esas sustancias que están dentro del vino, porque las estamos destapando, ¿no? Y aquí los aromas me hablan de la fermentación. ¿Qué aromas se pueden generar durante la fermentación? Pueden ser aromas de panificación, pueden ser aromas de levadura. Aquí yo le noto más los aromas de la fermentación. ¿Cómo exactamente? Ahora, le vamos a dar un pequeño sorbo y vamos a envinar el paladar. Envinar el paladar significa adecuar el pH y la acidez del vino con mi boca. Entonces, aunque se vea mal, van a ser un buche, pero asegúrense que pase por sus mejillas, por su paladar, por sus encías, toda la lengua. Incluso el primer sorbo les va a saber mal si alguien vino de fumar, o alguien no ha comido, o alguien ya comió apenas. ¿Sí? ¿Ya lo probaron? Ahora sí, el segundo sorbo. Hay varias cosas a determinar cuando probamos un vino. ¿Cómo es el ataque primero? ¿El ataque lo sienten bajo, lo sienten medio? ¿Lo sienten alto? Ah, bueno, en la primera yo diría que altísimo, ¿no? Pero por eso no debemos de hacer. Siempre se dice que cuando tú hagas una ficha de cata nunca te dejes guiar por el primer sorbo, porque pues, va a ser una bomba, ¿no? Imagínense que nos acabamos de lavar los dientes y a clases vas a las 11 de la mañana, pues sí. Aunque está comprobado que la mejor hora para catar es de 11 a 1 de la tarde, porque puedes haber desayunado, pero ya también hiciste digestión y a la vez también estás pensando ya en la comida, entonces tus glándulas están como muy despiertas, ¿sale? Ahora el ataque yo diría el segundo es medio
medio bajo. Cuando va teniendo más barrica el vino, va siendo más complejo, ese ataque va a ser más amplio. ¿Sale? ¿Cómo es la acidez? Media, exactamente. Los Sauvignon Blanc van a tener una acidez media altita, pero nunca te va a lastimar si está bien hecho el vino. ¿Y cómo es el alcohol? ¿Cómo lo sientes? Se puede decir que es un alcohol cálido, es un alcohol arropado. Si ves un alcohol que te lastima, lo vas a sentir aquí en la garganta, como si estuvieras tomando un destilado. Y ahora, ¿qué gama aromática predomina? La gama aromática que predominó para ustedes, las frutas, las flores, las hierbas. Las frutas. La fruta, exactamente. Y también cómo es la permanencia del vino. La permanencia del vino la podemos definir como, se dice que se mide en caudalías. Las caudalías valen un segundo. Entonces, muchos sommeliers que se sienten muy top dicen, es que este vino tiene 8 caudalías. Pues dura 8 segundos en tu boca, ¿no? Ese es como el término. Pero entre más permanencia tenga, pues más rico vas a ver. Ahora, la permanencia tampoco está ligada con la calidad, porque este vino es un vino sencillo, no va a durar mucho en boca, pero para eso es para tomártelo muy fácil, tener unos mariscos o una ensalada. Entonces no hay que determinar ni la permanencia con la calidad, ni por el color, porque muchas veces me ha tocado estar en cartas. ¿Alguien ha probado la uva Pinot Noir? Te las voy a traer para que la pruebes. Es un vino tinto, pero que no pinta mucho la copa. De hecho, tú puedes ver perfectamente por debajo del cristal. Pero mucha gente tiene la idea de que como no tiene mucho color el vino, no va a estar muy bueno. Entonces ahí no tiene nada que ver, ¿sale? Entonces, eso es al revés, ¿no? El menos color tiene cuando es un vino, una uva fuerte, un vino que tiene mucha barrica, se hace más claro. Exactamente. Y justamente, por ejemplo, si ahorita abriéramos, yo les trajera un vino 2005 o 2006 que les dijera, pasó 24 meses en barrica, como dicen por acá, el color ya no va a ser el mismo color de un vino 2013, y entonces ahí no me puedo dejar guiar por el color. Claro que hay tonalidades que nos van a marcar, como yo les decía, si me están vendiendo un 2013 y el color ya está pajizo, pues me quieren vender lo que no vendieron en todo el año y ya se les echó a perder. Ahorita vamos a ver cómo determinamos el color del vino tinto. Aquí les puse grandes rasgos la elaboración, porque también lo vamos a estar tratando mucho. La vendimia, pues ya la vimos, puede ser mecánica o puede ser manual. Entre más longevos sean los viñedos, hay una poda que se llama vaso, y literal son unos troncos de este tamaño, que obviamente no entra la maquinaria por ahí, y por eso se va llevando también el costo del vino. Aquí también lo que vamos a aprender es a comprar vino. O sea, ¿por qué un vino me cuesta 100 pesos y por qué otro me va a costar 500? Y si realmente está valiendo lo que estoy pagando. Porque muchas veces nos puede pasar que el vino me cuesta 500 y digo, híjole, pues está mejor el que me compré de 100 pesos, ¿no? Y nos ha pasado muchísimo. Eso ya también involucra diferentes costos, pero yo les voy a comentar a grandes rasgos lo que tiene que ver en el viñedo y en la bodega para que me incremente el costo, ¿no? Entonces, después, en la fermentación, algo bien importante que vamos a ver como un tema de nuevo en este curso, la fermentación puede ser por las mismas levaduras que yo tengo en la uva, como les decía, de la purina y demás, pero muchas veces, o la mayoría de las veces, van a ser levaduras seleccionadas. Entonces, quiere decir que yo hago un pie de cuba, agarro un recipiente grande, coloco un poco de vino del que voy a fermentar, y se compran en el mercado, bueno, en el mercado del vino hay levaduras seleccionadas, te las venden por totales, y puede ser para lo que tú quieras. Por ejemplo, si yo le agrego levadura seleccionada a un Sauvignon Blanc, es porque quiero que tenga más aromas a peras o a manzanas. Hay diferentes levaduras que te van a dar muchos aromas y muchas características, ¿sale? Entonces, para que lo veamos, porque hay una clasificación de vinos naturales que no usan nada de esto, no van a usar químicos, no van a usar pesticidas, no van a usar sulfitos ni nada de esto. ¿Sale? Y aquí les puse como a grandes rasgos todas las personas que están involucradas desde el viñedo hasta la comercialización del vino. ¿Alguien me puede decir ahora sí cuál es la diferencia entre el enólogo y el sommelier? Porque siempre los confundimos y... El enólogo tiene que ver con el origen del vino, y el sommelier más bien con los sabores y la combinación de los... Exactamente. Entonces, digamos que el sommelier tiene que ser el vendedor estrella para el trabajo que ya hizo el enólogo en el viñedo, ¿no? De hecho, si tú hablas con un enólogo y lo pones a catar, no te va a decir los aromas, no. O sea, dice, estaba bien hecho porque las ideas y bla, 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 pero no te va a hablar con el sommelier que realmente es el que lo tiene que comunicar a la persona, ¿no? Exactamente, muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Les gustó el vino? Muy bien. Bien. ¿Con qué lo maridarían? ¿Con qué se les antoja?
chocolate, pero podríamos intentarlo. ¿Podemos ir siguiendo con el segundo vino? No sé si se quieran ir terminando su copita, porque la primera... muy bien. Aquí les puse la clasificación de los vinos a grandes rasgos, como la vamos a ir viendo. En general están los vinos tranquilos, los espumosos y los generosos. Los vamos a ir viendo dependiendo de ¿y alguien ya ha estado familiarizado con los vinos rosados? ¿Sí? Los vinos rosados, para que no entendamos mal, porque mucha gente piensa que es el vino que le sobra a las bodegas, no tiene nada que ver. Cuando yo estoy haciendo el vino, hay algo a lo que le llamo prensado. ¿Ven esta parte? En el prensado yo lo que hago es quitarle el jugo a todas las uvas. Pero el primer jugo que sale es el vino de yema, es el más importante y es el de más calidad. Cuando yo hago un vino rosado, quitando ese vino de yema, la segunda prensa, para eso voy a utilizar y hacer vino rosado. Entonces puedo tener uva tinta y lo único que cambia es la maceración. Maceración es que ponemos los ollejos de las uvas a macerar en el líquido. Y en este caso se deja muy poco tiempo. De hecho, a los rosados, no sé si alguien está familiarizado, dicen que son vinos de una noche. Así se hicieron muy famosos. Después de Francia, que de ahí nacieron, en Estados Unidos, ¿alguien conoce los Zinfandel, los White de Zinfandel? Que son como ligeritos, dulcecitos, afrutados. Bueno, entonces es la diferencia, pero sí hay que entender que no son vinos ni de mala calidad, ni es lo que le sobra a la bodega, no. Es otro tipo de elaboración, pero algunos pueden ser hasta más costosos que otros tintos, ¿vale? Y bueno, ahorita vamos a hablar de la maduración, pero me interesa que primero veamos lo de la cata. Les traje un guión de cata por acá, que es como el que usan los sommeliers. Y ahora sí, si quieren vamos a practicarlo con el vino blanco, que ya todos tienen vino blanco. Sí. Entonces, el objetivo de estas catas, para mí lo más importante que ustedes como que tomen en cuenta, es que después de calificar el vino y que veamos qué parámetros son los importantes para catarlo, ya después de eso podemos decir, me gusta o no me gusta, ¿no? Porque me ha tocado también muchas veces que estás con alguien a quien le quieres recomendar un vino y dices, no, es que ese vino está feo. ¿Y por qué está feo? Porque está muy ácido. Y dices, ¿cómo que está muy ácido? Pero no te saben en sí decir por qué les gusta, por qué no les gusta, ¿no? Es muy diferente a que si tú me dices que está bien hecho el vino, pero esa acidez no es de las que a mí me gustan, ¿no? O a mucha gente todavía no está muy acostumbrada al vino blanco y a lo mejor no la vas a acostumbrar todavía al vino blanco, pero no quiere decir que esté mal hecho, ¿no? Es como los que siguen diciendo que el mejor blanco es un tinto. Me enojo un poco. Entonces, pues yo creo que después del merlot ya. Entonces, en color, ahí es lo mismo que decíamos, transparente, blanco, las tonalidades. El matiz o el ribete lo vamos a ver más en los tintos. El matiz o el ribete es, digamos que el contorno de la copa, ¿sale? Esos son los matices que pueden tener. A mí me gusta más relacionar los colores del vino con algo que ustedes conozcan. Porque si yo les empiezo a decir, es que un color granate y bla, 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 ni nos vamos a comunicar bien y se les va a hacer aburrido. Entonces yo prefiero que digan, oye, tiene un amarillo, ¿qué se llama? Un amarillo manzana o un amarillo. Es más fácil que lo recordemos de esta manera, ¿sale? La intensidad aromática. ¿Cómo? Bueno, es como, no, me ha tocado. La semana pasada estuvimos en Canda con Luis Cañas, que por ahí les mandé la invitación, y el enólogo empezó a catar y nos dice, es que tiene aromas a Monteprado, Sotobosque. O sea, pero imagínense en una cata que eran los suscriptores del Reforma, o sea, es gente que le gusta el vino, pero si le hablas de notas de cata, pues no sé quién está hablando. Entonces, el olfato, para cuando estemos catando, ahí hay tres cosas: la intensidad aromática, la calidad aromática y el carácter olfativo. Si es intenso, ¿puedo oler muy fácilmente los aromas o tengo que rotarlo mucho para que volatilicen? El Chardonnay con este sí ya estaban más familiarizados, ¿no? ¿Sí? ¿Qué aromas tiene la Chardonnay generalmente? ¿Cómo? Piña o manzana. Piña o manzana, muy bien. Ahora, cuando pasa el vino por barrica, es muy normal, este sí es mucho más común que se encuentre en
un Chardonnay con barrica. A mí me gustan mucho porque se vuelven muy untuosos, muy elegantes, y ahí sí van a estar los aromas de la mantequilla, de panificación y demás. Ahora también es bien importante esto porque muchas veces hay gente que va a cata y no está oliendo nada y de repente te dice 42 aromas. Entonces, ¿de dónde sacó 42 aromas, no? Y pasa mucho con la Chardonnay porque hay veces, por ejemplo, este Chardonnay no tiene barrica, pero hay muchas veces que llegan y dices, es que huele a mantequilla y el pan recién tostado. Y dices, oye, es que este vino no tiene barrica. Ah, por eso digo, ¿no? Que no huele a eso. Entonces, ahí muchas veces se dan cuenta, si tú realmente estás catando, lo estás sintiendo, los aromas y lo que estás sintiendo en boca, a que realmente estés recitando todo esto. Es como si se ponen a leer todos estos términos y mañana me dicen la cantidad de todo y cómo lo están sintiendo realmente en el vino, ¿no? Luego nos vamos al gusto, que es lo que les decía, cómo es el ataque, cómo es el cuerpo. El alcohol es bien importante, siempre va a estar presente. Hay vinos que pueden ser más alcohólicos, pero no quiere decir que estén desequilibrados. Puedo tener un vino con 15, 16 grados de alcohol, pero no despunta el alcohol ni en mi boca, ni en mi lengua. También cuando el alcohol nos lastima, nos podemos dar cuenta en nariz. Cuando yo huelo un vino y me empieza a picar aquí, es muy diferente que yo esté oliendo especias o hierbas a que me esté lastimando el alcohol. Literalmente me va a doler esta parte de la nariz, ¿vale? Y entonces ahí es donde dice si el alcohol es ligero, si es cálido, si es generoso. Digo, hay muchos términos que suenan como muy raros para el vino, pero de esa manera ustedes pueden ir como practicando más. Cuando vean, es que este vino no me gusta, pero no sé por qué me gusta. O sea, cuando se vayan familiarizando más con los términos, ya le van a encontrar más sentido al tratar. Si quieren esta ficha técnica, con mucho gusto se las paso por correo, por si les interesa ahí ser catadores profesionales. ¿Les gustó más el otro? A mí sí. Yo en lo personal soy más fan del Sauvignon Blanc que del Chardonnay. Ahora, ¿se dan cuenta que sí huele mucho a fruta? Sí. Pero aquí Sí. vamos a encontrar la diferencia que les decía. Es muy diferente a que yo diga, Sí. este vino es afrutado, a que este vino es dulce. Ahora, sí nos puede engañar muchas veces el cerebro. Cuando yo pruebo un vino así, automáticamente mi cerebro dice que a lo mejor este vino va a ser dulce, ¿no? Pero no hay que relacionarlo de esa manera. Entonces sí tiene mucho la manzana por ahí, la piña. No sé si se fijan que entre el Sauvignon Blanc y el Chardonnay, la fruta del Chardonnay se nota como más madura, ¿no? El otro era como más herbal, como de frutas más, como más jovencitas. Y nos vamos a boca. Aquí ya no tenemos que mirar el palabra. ¿Qué tal? Es más característica la Chardonnay porque nos va a dejar en boca como un dejo de amargor ligero. No sé si lo sienten por ahí. Más astringente, exactamente. Ahora, la astringencia yo sí se la noto, pero cuando estamos en cata de vinos blancos no se menciona porque es más característica de los vinos tintos. ¿Vale? Y entonces cuando terminamos de catar un vino, nosotros lo que debemos determinar si el vino está en equilibrio, si está en equilibrio el alcohol, si está en equilibrio la acidez, los taninos, como lo siento, ahorita lo vamos a determinar en el vino tinto. Y también cuando estás en catas ciegas, le puedes, digamos que atinar hasta la añada, a qué bodega es, qué región es, ¿vale? Eso se puede ir haciendo conforme vas practicando muchísimo más. Muy bien, entonces les voy a pasar ahorita las temperaturas del vino para que estemos más familiarizados y se termina si quieren su copita de blanco para empezar con los tintos. Ahorita que ya empezamos a catar el merlot, algo bien importante después de la elaboración del vino es la maduración. Entonces no es lo mismo maduración que crianza, porque yo puedo meter a madurar el vino, pero en acero inoxidable y no necesariamente en madera, ¿sale? Entonces, como los robles más comunes que se van a encontrar en las fichas técnicas es el roble americano y el roble francés. ¿Alguien sabe más o menos cuál es la diferencia o qué notas nos dan? ¿No? Bueno, el francés se dice que es como muchísimo más elegante porque me van a dar notas de especias en el vino, como la vainilla, como la canela, aromas como muy sutiles y se dice que lo redondea bastante. Entonces, las regiones como más comunes en Francia es Tronchet y Limousin. De ahí viene la mayor producción del roble que importan para hacer el vino. Y el otro roble más utilizado es el roble americano. Después vamos a hacer un ejercicio para traer vinos con barrica americana y barrica francesa para que puedan notar un poquito la diferencia en los aromas.
El roble americano siempre va a ser como un poquito más duro en los vinos. Cuando ustedes lo prueben van a sentir más esa nota de amargor. Los aromas son como más francos. Francos quiere decir como que ahí está muy clavada el coco, muy clavado como aromas muy fuertes como el clavo. Y eso lo utilizan un poquito más en Nuevo Mundo. Ahora también lo que se puede hacer es tener roble americano y roble francés. Muchas veces en las notas de cata les van a decir, este vino pasó el 60% por roble americano y el 40% por roble francés. Esa es una. La otra se va complicando más porque, bueno, te pueden decir, es que utilizamos roble francés de primer uso y roble americano de tercer uso. ¿Qué es eso? Bueno, quiere decir que yo tengo la barrica, le doy el tostado, le doy el curvado. Hay diferentes niveles de tostado. El tostado es lo que me va a decir qué le quiero dar al vino. Si el vino le quiero dar más especias, si el vino nada más lo quiero redondear. Entre más usos tenga la barrica, ¿qué quiere decir? Que yo meto vino, lo almaceno un tiempo y lo saco. Esos son los usos. Entre más usos tengan, menos le van a aportar al vino. Entonces, la barrica, imaginemos que tiene microporos y esa barrica los absorbe, los chupa el vino. Entonces, entre más nuevo, obviamente va a chupar, va a absorber todas las características y entre menos uso tenga, la va a refinar nada más o va a servir nada más como un almacenamiento. Y otros métodos de crianza que a mí no me encantan, pero sí están mucho en el mercado, sobre todo hay muchos en Chile que lo usan, hay muchos en Australia. ¿Alguien ha escuchado los chips de madera? Bueno, literal, cuando ya está elaborado el vino, fermentó y demás, literal meten unos trozos de madera de este grueso, pueden ser de barrica americana, pueden ser de barrica francesa, y los meten al vino, y los pueden meter dentro del acero inoxidable. ¿Cuál es la ventaja de esos vinos? Que el vino va a madurar, o el vino se va a dar su crianza en muchísimo menos tiempo del tradicional, de una barrica. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que para mí la calidad no es lo mismo porque por algo necesita todo ese tiempo de adecuarse el vino a la madera y de darle personalidad, sobre todo, ¿no? Ahora, estos vinos los vamos a encontrar más para etiquetas del diario, ¿no? Para etiquetas que compro un vino al menos de 200 pesos y me lo puedo ver. Para mí no sería lo mismo porque yo soy un poquito más tradicional, pero no quiere decir que estén mal hechos algunos, ¿no? Y hay otra cosa que se llama, está el tronco de acero inoxidable, meten el vino y además le meten varas de madera. Entonces, ¿qué están haciendo? Están combinando el acero inoxidable con la madera. Ese es otro método. Ese método es como para darle mayor complejidad al vino, ¿sale? Entonces, cuando vemos vinos también monovarietales, son estos, una sola uva. Coupage son 2 uvas. Cuando hago un ensamble, un assemblage, entonces ya voy metiendo 2, 3, 4 uvas. Entonces hay algo bien importante porque ahora se van a comparar sobre todo con vinos mexicanos. Todas las uvas que estén dentro de un vino tienen un sentido y le dan un sabor a una característica al vino. No debe ser la otra parte, ¿no? Que lo que estaba en el viñedo pues es lo que metemos a la barrica y es lo que metemos al vino. Cada uva le va a dar una personalidad diferente. Entonces ahí como tip lo que tengo que hacer es vinificar todas las uvas, las meto por separado a fermentar, las meto por separado a crianza y luego ya las junto todas y ya las meto a una barrica normal. Entonces primero tengo que hacer todo por separado y luego ya los ensamblo juntos y que ese vino se redondee solito, ¿sale? Y acá vienen ya las temperaturas. Y yo creo que ya servimos el tinto. ¿Cómo van el vino Chardonnay? ¿Sí? ¿Ya se fue? Pues ya. Esto es todo el equilibrio en el vino. Digamos que es como una pirámide y todas esas aristas tienen que estar en equilibrio siempre, ¿sale? Entonces cuando ya la próxima vez que abran un vinito pueden clasificar la acidez, el azúcar, el alcohol y ya determinar si les gusta o no. Ahora el siguiente vinito que vamos a catar es Merlot. Tiene nada más 3 meses de barrica, porque últimamente a mí se me ha hecho más difícil encontrar vinos que no tengan barrica. Ya casi todo tiene barrica en el mercado de vino. Pero bueno, la uva Merlot digamos que es como la más fácil, la más dócil, viene también de Francia. La mayoría de las uvas vienen de Francia, hay otras que vamos a ir viendo que vienen de diferentes regiones. Pero ¿cómo es? Bueno, su personalidad es que huele mucho como a ciruelas, como a fruta madura. Y en boca los taninos, ahora sí podemos ya hablar de taninos, los taninos son bastante tersos. ¿Vale? Ya.
qué momento se encuentra el vino. El vino es como una personita, entonces tiene un momento de digamos, como en su plenitud, en su mayor estado de consumo, y luego también tiene una curva de declive. Entonces, lo importante también de que probemos vinos es de que ustedes me vayan diciendo, sabes que este vino yo le doy 1 año más, o 3 años más, o a lo mejor no lo hubieras abierto y déjalo otro rato en tu cava. El tanino te va a hablar mucho de eso. Lo van a sentir mucho en sus encías cuando se les empiecen a secar. Se pasan la lengua por sus dientes y hasta sienten que rechinan. Eso también, eso es la presencia de los taninos en el vino. Ya todos tienen por acá su... Sí. Deja la botella. Ahora, en las tonalidades en el vino tinto, entre más jovencito esté, más violáceo o más amoratado lo vamos a ver. Sí, entre más joven. Y como decía por acá, si un vino reserva va a ir perdiendo color con el paso del tiempo. Entonces, lo mismo. Si ustedes van a una tienda especializada y compran el 2013, lo abren y ven un color como ladrillo, naranjoso, ¿cómo creen que esté ese vino? Entonces, eso es como bien importante para cazar el vino tinto, porque son engañosos muchos colores. También la cepa le va a dar mucho color. Por ejemplo, la Carmenère y la Syrah va a pintar mucho la copa, pero la Merlot da un color como bastante homogéneo. Entonces, las tonalidades de la copa van a dar como más gris, como violáceos, amoratados. Si se dan cuenta y la pasan por debajo, bueno, por las paredes, el color incluso se queda prendado en los cristales, o sea, pinta también arriba. No muchos vinos hacen eso. Y en aromas, yo sí noto aquí la fruta ya madura. El ribete, acuérdense que el ribete es todo lo que yo veo en las paredes, digamos que el contorno y el centro, pues, todo lo que está alrededor. Exactamente. Ahora, cuando compro vino tinto, yo siempre lo que hago es métanme unos 5 o 10 minutitos al refri, tal cual, y luego ya esperen tantito, lo sacan y ya lo pueden descontar. Porque eso de temperatura ambiente aquí en Acapulco, pues no nos va a funcionar. Creo que es 20, 22. Es de 15 a 18, de hecho les armé una tablita por acá, por si alguien quiere tomar ahí los datos, les puse hasta por tipo de uva. Algo bien importante, abajo de los 5 grados, el vino no me sabe ni me huele ni nada, digamos que está entumecido, ¿vale? Entonces la temperatura es el mayor potenciador de los sabores. Entonces arriba de 6 ya empiezo a oler, a probar y demás. De 6 a 8 eso sería como que el rango de los blancos y ya después, exactamente, y ya después ya nos pasamos a los tintos. Van entre los 14 y 18 grados. Entre más joven yo tengo un vino como este, si se dan cuenta está bastante fresco y aún así la fruta está muy madura. Entonces sí le ayuda mucho la temperatura acá. Si yo no sirvo un vino tinto, la temperatura que tiene que ser, me va a oler a alcohol, me va a oler la fruta muy madura, incluso cocida, y en boca va a ser muy amarga. Mientras más caliente. Exactamente. Entonces este vino es joven, está más o menos entre los 14, 15. Ahora no tenemos que andar con el termómetro todo el tiempo. Yo le mido más o menos porque lo meto al refri, le siento los hombros de la botella y si aquí lo siento bastante frío, lo de adentro seguramente estará un poquito arriba, entonces ahí sí ya lo saco y ya lo sirvo. En el vino blanco, a mi gusto, yo prefiero servírselos pasado de frío, porque como estás en la plática o estás catando, va a ir subiendo de temperatura. Yo prefiero que se pase de frío, incluso que esté sudando la copa, no tiene nada de malo, y ya lo empieces a catar. Mucha ciruela, mucha fresa, zarzamora, y en boca, ¿cómo es? Muy suave. Los taninos son muy suaves, muy amigables, exactamente. Es un vino que nosotros en los restaurantes lo vendemos muchísimo por copeo, porque la gente en el copeo busca un vino fácil, que se lo pueda comer tanto con entradas como con el plato fuerte, y es para que determinen cómo huele la uva en sí, la uva Merlot. Y ya ustedes mismos se van a ir midiendo, a ver si esa
traje, digamos que se llama la serie clásica, ¿no? Carmen es una bodega, ya no es tan familiar, es de las grandes que están en Chile. Esta sí la importamos directamente nosotros en la Naval. Y el rango de vinos para el precio, la verdad es que se me hacen de muy buena calidad. Son vinos como de 170, 180 pesos. Y luego ya le siguen los vinos premium. Muchas gracias. Ya son vinos que tienen barrica, que ya tienen guarda. Un tip que no les pasé por ahí. La barrica se va a empezar a sentir en cuanto ustedes empiecen a sentir como esas notas de especias, como de vainilla y demás. Y lo primero que les sirve una barrica, por si alguien les pregunta o para que pasen el tip, la barrica lo primero que es para el vino es un conservador. Sí me da aromas, sí me da sabores, pero la principal tarea de la barrica en un vino es darle vida, o sea, darle longevidad, ¿vale? Y entonces ustedes van a ir determinando cuánta vida le dan un vino. ¿Cuánto tiempo creen que le puedo dar al Merlot? Si tiene barrica, tiene 3 meses de barrica francesa. Muchos años. ¿Este? No, es muy poquito. Sí. Si tiene 3 meses de barrica no te aguanta gran cosa. A lo mucho yo creo que un año, año y medio estará bien, porque tiene poca barrica y la barrica es lo que lo conserva. Y yo creo que ya igual y podemos, si alguien ya se terminó su vino blanco, ahí también podemos catar el siguiente Cabernet para que puedan comparar los dos vinos tintos. Sí, por favor. Ay, usted. Les iba a comentar, si quieren comunicarse con Estelita o mandarme el correo, me gustaría que hiciéramos una base de datos, porque yo estoy recibiendo constantemente información para cartas, para eventos. Ahorita viene el Festival de la Redonda, por si alguien se quiere animar, pueden ir allá y todo el fin de semana hay una exposición. El próximo fin de semana es viernes, sábado y domingo en La Redonda, en la vinícola de La Redonda, y se llama el Festival de los 100 Vinos Mexicanos. Entonces, todos los de Ensenada, Aguascalientes, Zacatecas, ponen ahí los vinos y los pueden ir a catar, y los precios son de bodega, o sea, no son precios de distribuidor, entonces son muchísimo más baratos ahí. En Ezequiel Montes, en Querétaro. Y se pone bastante padre porque el boleto pasando Freixenet. Ellos hacen el Festival de la Paella, que creo que es más o menos por marzo, si no mal recuerdo. Y la Redonda hacen algo de vino. también, Festival de la Vendimia también. Entonces está muy padre para que puedan ir conociendo por allá el vino. Y este festival se pone muy padre porque ahí todos los enólogos están contigo y pruebas el vino con ellos. Y el boleto está creo que como en 150, o sea, la verdad es que es muy accesible y con eso ya entras todos los días al festival. ¿Incluye los vinos? ¿Cómo? ¿Incluye los vinos para que Incluye nada más. Pero la verdad es que las tarifas son bastante accesibles. Es por día, ¿verdad? Compras el boleto y ya con ese que compraste te da acceso todos los días. Y es de 11 a 6 de la tarde. Ponen música en vivo, ponen stands de comida, entonces tú te sientas en el viñedo a hacer tu picnic con tu botellita. Y de hecho el costo del boleto ya te incluye la copa Riedel, que es la copa de degustación, que está bastante bien. Sí. Pero es viernes, sábado y domingo. Es viernes, sábado y domingo. Es el último fin de semana de febrero, porque sí, esta semana que Llegando allá, quieres tu boleto. lo pueden comprar desde aquí, no sé si es Ticketmaster o en la misma Redonda te da datos para depositar, incluso hacen rifas y todo, y muchos grandes. Entonces está muy fácil. No, antes sí eran así, pero cada año ya han ido regularizándose más. Es que ya hicieron tolerancia. Sí, ya. Pero bueno, también vienen ventas de outlet de vinos para que también vayan y armen su cava, está padre. La Cabernet Sauvignon ya estaba más familiarizada con ella. ¿Sí? Este es Cabernet. Ese también es de la línea clásica. 3 meses de barrica francesa. Si notan la diferencia de los aromas, yo diría que estos aromas son de frutos, pero más tirándole a frutos negros, como grosella negra, como blueberry. Y si se dan cuenta, bueno, yo aquí sí le noto lo de las piracinas que les mencionaba. Cuando ustedes prueban de esos vinos que no son de mucha calidad, como los del
diablito. Eso sí les huele mucho, tal cual, como si estuvieran oliendo casi casi un chile poblano. O sea, la ponen aquí. O sea, Yo creo que así se llama. Si se dan cuenta, las tonalidades son muy parecidas aquí. Sí. Pero incluso yo en el Cabernet lo noto un poquito más violáceo que el Merlot. Y son de la misma añada. Sí, Sí, más oscuro el Cabernet. más oscuro. Si pasan también la limpidez y la transparencia la podemos determinar cuando tengamos el fondo blanco. Pasamos la mano por debajo de la copa y entre más yo pueda ver, es que el vino pues carga de color que así no tiene. Este vino tampoco tiene mucho alcohol, tiene Mucho más suave. 13.5 de alcohol, igual que el Merlot. ¿Les Mucho gusta más más suave. suave el Cabernet? A mí también. Al revés. Yo lo noto un poquito más serio que el Merlot. O sea, el Merlot lo siento mucho más suavecito, más muy amigable. Yo noto más oscuro el Cabernet. O sea, aparte de que es más violáceo, un poquito más oscuro. esta es la parte más ¿Cómo sienten la temperatura? Si la sienten es bastante fresca, pero yo creo que lo ayuda a expresarse bastante bien. Y ahorita pueden comparar la nariz del Merlot y del... Como que el Merlot toma unas notas como de vainilla y el Cabernet como más de chocolate. No sé si es lo que yo percibo. Lo que están haciendo por acá el doctor Gloria, él está identificando los aromas secundarios, perdón, los terciarios. Entonces, los primarios es sin mover la copa, huelo el agua. Los secundarios es cuando roto la copa o la utilizo los aromas. Y lo que él está haciendo es oler los aromas que dejó la maduración de la barrica. Entonces, siempre los aromas terciarios es cuando ya me acabé el vino, huelo la copa. Y si, no sé si me tocó, pero ahí ya va a estar el chocolate o la especia. Y bueno, estos serían los 4 vinos. Esta clase fue como para familiarizarnos otra vez con los términos del viñedo, la uva, la vinificación. Espero que no haya sido muy tedioso. La próxima clase ya vamos a empezar ahora sí con España. Estoy contactando a un importador porque creo que hay otras denominaciones que me interesa que prueben, pero en la naval no las trabajamos. Entonces, para que prueben diferentes cosas y hablar de los vinos de pavo, los vinos de autor que están muy de moda en España. ¿Sale? Entonces, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Sí? ¿Les gustaron los vinos? Muy bien. ¿Sí? Pues, ¿qué Muy bien. les Muy bien explicado. Muchas gracias, pareció? Gloria. No, a ustedes, muchísimas gracias. Quiero avisarles a todos los socios que ya se van a empezar a mandar los estatutos vía mail para que los vayan estudiando y los vayan criticando si pudiera haber algún cambio. Nada más. Provecho, señor Rodríguez. Gracias.